Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, por favor. Quiero pedirle a los hermanos del sonido que me ayuden, que no tengan necesidad de acercar tanto el micrófono, por favor. Y pedirle a mis compañeros de altar que la gente que sirve en el altar permanece en él. Gloria a Dios. Hoy es un día que estamos celebrando misiones. Y hablar de misiones implica reconocer el mandato, la encomienda de la iglesia. Hablar de misiones significa desafío, porque no es fácil. No es fácil hacer la obra de Cristo, pero sí es posible, amén. Y así como el desafío de hacer misiones está para la iglesia, también su vida personal está llena de ellos, de una serie de desafíos que a veces uno no entiende cómo los va a lograr, sobre todo porque el desafío muchas veces tiene una particularidad y es confrontarnos con nuestras debilidades. Muchas veces el desafío que está delante de cada uno de nosotros implica el reconocer nuestras limitaciones, pero estamos desafiados a vivirlo a pesar de esto. No es fácil aceptar el desafío de la santidad. Cuando yo veo a estos muchachos jóvenes, todavía que algunos que no tienen ni 20 años, ¿saben cuál es el desafío de ellos? Saber que llegan, cumplen 60 y siguen siendo adoradores del Señor, que cumplen 80 y siguen en el altar del Señor. De todos aquellos que predicamos la palabra, que el tiempo puede pasar y por siempre seremos predicadores de la palabra. Aquellos que han sido salvados por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, saber que el final de sus días sigue siendo salvación. Los desafíos no resultan fácil, como tampoco resulta fácil sacar y levantar una familia en medio de tanta oposición, en medio de tanta devastación. Mire, no resulta hoy, siglo XXI, sacar adelante una familia. Toda vez que sacar adelante una familia no solamente habla de dinero, habla de educación, habla de formación, habla de poder estructurar en esa vida todo lo necesario para que no se haga de cualquier manera, sino a la manera de Dios. Eso es todo un desafío. Sigue siendo un desafío responderle al diseño de Dios, porque la iglesia a veces incurre en el error de saber que somos pueblo de Dios, pero el diseño al que está respondiendo es al del mundo. Resuelve su vida y sus problemas en el diseño del mundo y no en el de Dios. Y es un desafío tomar el diseño de Dios a través de su reino y establecer nuestro desarrollo. Por eso, mi amada iglesia, en esta mañana de misiones, que representa todo un desafío como lo representa Haití, yo quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado ¿Cómo enfrentar los desafíos de la vida? ¿A usted le gustaría saber? Yo le voy a dar la instrucción cómo tiene que hacerse por la palabra bendita del Señor, y eso lo hace seguro. Amén. ¿Cómo enfrentar los desafíos? Pues yo voy a tomar el ejemplo de un hombre que aceptó un desafío y que por voluntad perfecta, divina, por la voluntad de Dios, quiso siempre dejarnos este registro para que nosotros podamos entender que en Él todo es posible. Así que por muy grande que sea el desafío, por la palabra del Señor llegaremos a una simple conclusión: es posible. Abra por favor su Biblia en el texto que está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 10. Un pasaje del cual se suele hablar bastante en la iglesia cristiana evangélica, pero hoy no será diferente. El Señor dice que su palabra es inagotable. Eso es como un pozo que usted nunca va a tocar el fondo, porque siempre hay más. Primer libro de Samuel, capítulo 17, y leamos juntos por favor el registro del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, que es Esbesdamim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, quedando el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos y un palmo de altura.
Llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba 5000 ciclos de bronce. En sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Delante de él iba su escudero. Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy he desafiado, diga conmigo, desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Cómo es entonces que yo voy a enfrentar el desafío? Para el caso de David era un Goliat. Para usted va a ser más de un gigante. David derrotó al primer gigante, pero no fue el único. Y yo les quiero decir que todavía se siguen derrotando gigantes, porque Goliat no fue el único gigante. Él fue el que sí primero mató un gigante. Entonces vamos a tomar la inspiración de la vida de David, un hombre como usted, ¿verdad? Humano, como cualquiera de nosotros, pero con particularidades muy especiales que hace que Dios mismo permita que su nombre tenga un registro en la santa y sagrada palabra, pero que además de eso también nos modele y nos enseñe, porque nosotros necesitamos modelos para imitar, modelos a seguir. Si hay algo que este mundo cambiante del siglo XXI, posmodernidad, sujeto cada vez al hedonismo, al sensacionalismo y a las emociones, requiere, son modelos a seguir, porque pareciera que se desvanecen en medio de la nada por cuanto a la gente le falta identidad. Pero no pasa así con el pueblo de Dios. Si hay algo que el pueblo de Dios tiene, se llama identidad. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que usted se convierte en el modelo que Dios necesita levantar para este tiempo, en medio de su familia, en medio de esta sociedad, en medio del mundo. No sabe usted cuánta trascendencia, si se deja de parte de Dios, te podrá repercutir tu modelo. Porque en un mundo globalizado, lo que hay en ti permite que te puedas proyectar de tal manera que te conviertas en un hombre y en una mujer que pueda escribir libros, que pueda levantar artículos, que pueda hacer tantas cosas, que pueda impactar en otras naciones la vida de mucha gente. ¿No se alegra de esto? Yo digo que Dios te ha dado la sabiduría y la mentalidad para esto. Una cosa es que no la usemos. El pueblo de Israel tuvo un gran desafío. El desafío era un hombre llamado Goliat. Un hombre exageradamente alto. Tan alto que medía más de 3 metros. Y esta mañana le decía a la iglesia, si nos impresiona una persona de 1,90. Yo vengo de una familia que es muy alta. Mi papá fue un hombre alto, mis hermanos altos. Yo soy de las bajitas de mi casa. De las bajitas. Saqué más la tendencia a la estatura de mi mamá. Ahora imagínese un hombre de 3 metros de alto. ¿Se puede imaginar la comidita del desayuno, el almuerzo y la comida de Goliat? La silla, la cama. Imagínese lo que concernía a un hombre de 3 metros. Un hombre que su armadura, nada más su armadura, pesaba 57 kilos. Lo que se ponía, su indumentaria. Imagínese que la punta de la lanza de Goliat pesaba 7 kilos. Así que el desafío era grande. Lo que estaba frente al pueblo, amedrantándolo, humillándolo, era esto. Pero sabe que no solamente era él lo que representaba una intimidación o lo que representaba un desafío, ¿sabe? Lo acompañaba con sus palabras. Muchas veces las palabras suelen ser todo un desafío para alguien. ¿Cuántas palabras pronunciadas a favor o en contra tuya han producido cosas terribles? Las palabras son de cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Y este Goliat, además, no necesitaba hablar, su presencia era suficiente para intimidar, pero acompañaba su presencia con las palabras desafiantes, arrogantes, para producir el efecto que él necesitaba producir: intimidación, temor,
angustia y desesperación en medio del pueblo de Israel. Yo encuentro todo esto allí. Y hoy Dios está haciendo lo mismo. Nos está lanzando Dios mismo al desafío, hermanos míos. Recuerda esto. A veces nos ensimismamos en nuestros problemas, nos ensimismamos en nuestras necesidades y pasamos por alto que un día se va quedando atrás y otro día, en otras palabras, se va pasando la vida. Y no vivimos para ver pasar los días, vivimos para hacer un impacto sobre las generaciones. Vivimos para establecer diseños que son necesarios para levantar una familia y para poder cumplir el propósito de vida. Y Dios está llamando, amados hermanos, hombres y mujeres que le puedan decir: yo acepto el desafío, Señor. Yo no tengo ni idea, Señor, cómo lo voy a hacer, pero una cosa sí tengo claro, que si tú dices que es posible, lo es. Lo es. Entonces, veo aquí, ¿verdad?, un hombre que responde y que acepta el reto. Acepta el reto de ir en contra de Goliat. Mi primera pregunta sería: ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita usted para aceptar el desafío de este tiempo? ¿Qué necesita? Yo le puedo decir por la palabra lo que usó este hombre y que sigue siendo útil y sigue aplicando para el día de hoy. ¿Cuáles son por la palabra las 3 implicaciones que usó David para aceptar el desafío de Dios? Se los voy a decir las 3 implicaciones. El primero, el carácter. Segundo, claridad. Y tercero, confianza. Sigue siendo válido. Entonces, cuando yo encuentro el primer punto allí, que fue el carácter, es necesario entender alguna definición. Existe un sinnúmero de definiciones de carácter, porque yo me he encontrado con muchas, pero hay una que me gusta en particular para este momento, y es la que dice: carácter lo definiría entonces lo que yo soy, no lo que hago, no lo que tengo, lo que lo que yo soy. Una forma muy práctica de definir el carácter. ¿Qué es carácter? Lo que yo soy. ¿Y qué soy yo? Lo que yo pienso. Lo que yo pienso. Usted es lo que piensa. Y fíjense que esto tiene que ver con algo que yo vengo estudiando hace mucho rato, y es toda la riqueza del pensamiento. O sea, cómo hay una teoría que habla muy bien de esto, que es toda la fase del pensamiento. Mira, de acuerdo a cómo son tus pensamientos, así es tu vida. De acuerdo a cómo piensas, ves y crees las cosas, así está tu exterior. Aquello que está en ti es lo que te gobierna. En otras palabras, yo me encuentro con una serie de teorías que vengo allí estudiando, y dice que una persona hace sus reflexiones de acuerdo a la manera en que ella sabe explorar, en la que internaliza un concepto. De la misma manera, cuando alguien, ¿verdad?, tienes un lenguaje, toda persona tiene un lenguaje, una conversación interna personal. Como son tus conversaciones internas, como son tus conversaciones personales, así son tus acciones. Si en tus conversaciones internas el pensamiento, el lenguaje interno es de victoria, es de triunfo, así serán tus acciones. Si en tu lenguaje interno, tus conversaciones internas es de duda, es de derrota, por consiguiente, tus acciones responden a esto. En algún momento hablaremos de esto porque no me da el espacio. Pero el carácter es esto, lo que yo soy. Y lo que yo soy se forma realmente por mis pensamientos. Entonces, nosotros estamos ahora en un tiempo, ¿verdad?, donde hay demasiadas presiones, donde hay un sinnúmero de situaciones. Y esto se convierte en todo un desafío. ¿Por qué? Porque tengo que saberlo asumir. Yo encuentro aquí un David que tiene características muy especiales. Para este momento, ya David ha sido ungido como rey de parte de Dios. Y David es un muchacho, pero hay una particularidad bien interesante que vale la pena resaltar, porque constituye la forma de pensar de David
lo que expresa su carácter. Por eso hago tanto hincapié en esto. David para este momento ya había sido ungido. Sin embargo, no vemos a David allí diciendo: ábranme paso por favor, que aquí llegó el ungido de Jehová. Encontramos a David sabiendo esperar su tiempo y su momento. David ha sido ungido ya como rey. Sin embargo, la condición de su corazón queda expresa aquí. Un hombre, un joven sencillo, obediente y humilde. La prueba aquí de supervivencia allí, de lo que Dios establecía. Su padre lo había mandado porque seguramente los rumores de guerra se escuchaban, y su padre lo manda a que vaya y vea cómo están sus hermanos. Era un hijo obediente y va. Y fíjese algo, que la prueba de supervivencia para esa época no era cualquier cosa. ¿Por qué? Porque había que traer algo contundente. La prueba de supervivencia de ese momento era un pedazo de cabello. ¿Por qué? Y se conocía el cabello de un vivo al cabello de un muerto. Entonces él debía llevarle una muestra de supervivencia a su padre, de sus hermanos, porque es por eso fue que él fue hasta allá. Y no encontramos, y cuando David llega se encuentra todo un escenario, una situación terrible. Por 40 días Goliat había estado humillando, desafiando y diciendo todo tipo de improperios contra el pueblo de Dios. Y justo llega allí David, y yo me encuentro entonces que David tiene una postura tan especial, y como un muchacho empieza a preguntar: ¿y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa? Y le empiezan a decir: ¿qué pasa? ¿Y qué va a dar el rey aquí? Todos se lo dicen. Pero yo veo aquí que lo que permite que se puedan aceptarlo y se pueda enfrentar los desafíos de Dios, debe mantenerse un comportamiento en el carácter que siempre refleje, diga conmigo, humildad, sujeción y obediencia. Cuando todo el mundo está amedrentado, mire, todo el mundo está amedrentado, allí David viene y habla con el rey. Fíjese lo que dice el versículo 34 al 37. David viene y habla con el rey. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de oveja de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, se lo arrancaba de la boca, y si se volvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dice Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve, y que Jehová sea contigo. Entonces le explica su experiencia. Tiene una experiencia allí como pastor. Mira, si algo uno tiene que aprender a valorar en la vida, son las cosas pequeñas. Todo lo grande comenzó como algo pequeño. Entonces algunos tienen en poco lo que Dios está haciendo en su vida. Dios nunca va a hacer cosas grandes si primero no aprendemos a valorar las cosas pequeñas. El carácter de David se reflejó en las cosas pequeñas. Era un simple cuidador de ovejas, un oficio allí tenido en poco, pero ese fue su campo de entrenamiento, haciendo las cosas con responsabilidad, haciendo las cosas, ¿verdad?, con el deber que se requería, con la altura. Es posible que lo tenían en poco, pero él sabía qué hacer con lo que le habían encomendado. Yo te digo, iglesia, en esta mañana, es posible que hoy no estés en un campo misionero y que consideres que para ser reconocido hay que ser allí en los campos blancos. Yo te digo en el nombre de Jesús que toda obra que Dios ha puesto en manos de los hombres tiene valor. Aunque nadie la vea, aunque nadie la valore, aunque nadie la reconozca, Dios dice que tiene valor, y eso es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que Dios va a ver lo que está es en nuestro corazón. Él valoraba su oficio como pastor. Era un hombre altamente responsable. Dice la palabra, ahora no tengo el texto a la mano, pero la palabra dice que cuando el padre lo manda allá, él deja a alguien cuidando sus ovejas. Él no se escudó
Me mandó mi papá que se las arreglen como puedan las ovejas. El mismo texto dice qué hizo David al respecto. Entonces, nosotros tenemos que saber que si Dios me tiene aquí y Dios me ha entregado esto, Dios me ha dado esto y me ha dado esto, mi responsabilidad es cuidar lo que Dios me ha dado. Mucho ojo, hermano, amada iglesia, que Dios sabe perfectamente lo que te ha entregado. Dios sabe exactamente qué ha puesto en tus manos y espera Dios que hayas desarrollado y que en la medida en que Él va haciendo un trato de acompañamiento, de misericordia y de amor con nosotros, le respondamos a Él, desde lo pequeño hasta lo más grande. Ayer hablaba a la iglesia y le predicaba acerca de cómo se debe notar en nosotros, eso fue en el ayuno, que se note que somos de Dios, que se nos note que el Espíritu Santo está en nosotros. Se tiene que notar, que no se preste para confusión. Si Dios te ha entregado algo, hermanos, algún día se debe notar. El carácter de David se reflejaba en su testimonio. Mira, lo que yo soy habla más de lo que yo hago. Usted no se confía en mi testimonio por lo que yo hablo aquí. Usted se confía por lo que ve en mi vida, que cuando ve mi vida usted comprueba que eso que hablo, eso vivo. Así funciona para todos. Así funciona para todos. No en las presunciones que a mí me parece, porque yo verifico esto. Y aquí encontramos que el testimonio hablaba muy bien de David. Saúl era el rey, pero Saúl para este momento estaba en el problema que estaba porque había sido descalificado por Dios ya. Saúl, Dios lo ungió y de qué manera, lo llamó y de qué manera, pero en su corazón nunca desarrolló el carácter correcto, porque sus pensamientos tenían una tendencia a hacer las cosas como a él le parecían. Le dijo Dios a Saúl: Saúl, vas contra los amalecitas y me destruyes todo, todo. Y que por cierto tenía en su carácter unas características allí bien particulares, todo un adulador, le dice el capítulo 15, versículo 13 allí: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire lo que le dice Saúl a Samuel, adulador, lo impresionaba allí con sus palabras. Pero había algo que siempre testifica. Para este momento, ¿usted sabe quién testificó acerca de la desobediencia de Saúl? Las vacas. Él diciendo: bendito seas tú de Jehová, he obedecido en todo lo que me mandó Jehová. Y las vacas le dijeron: Y dice Samuel: ¿qué es esto que yo estoy oyendo? ¿Qué es esto? Oiga, testificaron las vacas en contra. El testimonio es lo que vale. Las vacas y las ovejas lo hicieron quedar mal. Y Samuel los reprende, pero lo que viene no es una segunda oportunidad, sino una descalificación de parte de Dios. Y Dios lo manda a ungir a otro hombre allí. El testimonio cuenta, hermanos míos. El testimonio pesa, porque testimonio significa dar valor y crédito al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es testimonio. ¿Qué tanto valoro lo de Dios? Saúl desobedece, las vacas testifican en su contra. Pero sabe, mira lo que opinan de David. Capítulo 16, versículo 18. Mira lo que opinan de David. Entonces uno de los criados respondió: he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Dos testimonios diferentes. Y uno empieza a ver allí lo que hablan del carácter, porque ese es su testimonio, lo que él era. ¿Qué fue lo primero que dijeron? Sabe tocar, es decir, es especializado en algo. Hay gente que dice saber de todo y a la hora del té no sabe nada, pero dice saber de todo. Pero él está especializado y da testimonio. Dice: mira, sabe tocar, se especializó en algo. Especialízate, respóndele a Dios con eso. Es muy posible que en el camino Dios te va añadiendo más y más y más y más y más, pero por lo pronto, en eso pequeño, hazlo bien para gloria y honra de su nombre, sea de palabras o sea de obras. ¿Cuántos dicen amén?
El testimonio de su carácter decía también que era valiente y vigoroso. ¿Cuál es lo opuesto a valiente y vigoroso? Perezoso. Pero no se dice así de David, se dice valiente y vigoroso. Volvieron a describir su carácter como testimonio, hombre de guerra, ¿sabe? Y no había ido a ninguna batalla. Sin embargo, ya tenía levantado un testimonio de ser un hombre de guerra. ¿Cuándo lo habían notado? Cuando era capaz de defender hasta con su vida lo pequeño que Dios había puesto en sus manos. Y él lo describió: así fuera oso, fuera león, yo vengo y se lo arrebato y le cojo la quijada y hasta lo mato. Defender, eso es apropiar, eso es valorar lo que tengo. Es posible que para alguno no valga nada, pero sabes, dale valor tú, porque eso es tuyo. Dijeron además, prudente en sus palabras, prudente. Y esto sí que cuesta. ¿Cuánta gente imprudente hay? Qué lengua y qué boca. Qué lengua y qué boca. Y esta mañana vi un chiste que yo le escuché hace tiempo, un pastor, cuando hablaba, por cierto, de la prudencia. Él decía, hay cristianos que son como la media, solo abren su boca para meter la pata. Él decía, eso no es lenguaje mío, pero a mí siempre me llamó la atención eso. Y él dijo, una hermana me dijo a mí, pastor, vengo a consagrar mi lengua. Al momento hay que consagrar la lengua. Vengo a consagrar mi lengua. Si alguien quiere consagrar su lengua en esta mañana, aquí estoy yo para ponerla delante del Señor. Y el pastor dijo, hermana, estírela allí y vamos a orar por ella. Y hay gente que tiene la lengua larga. Prudente, diga conmigo, prudencia en sus palabras. Mire el testimonio de David. O sea, nosotros le hacemos un chiste a esto, pero ese era su testimonio. Hablaba de su carácter, hablaba de lo que él era. Diga conmigo, prudencia en las palabras. Sigue la invitación abierta. Era hermoso. Cuando la palabra describe la hermosura, para el hebreo, hermosura no habla nada de condicionamiento físico, de atributos físicos. Mira, eso es lo de menos cuando el corazón está dañado. El hebreo, para el hebreo, corazón hermoso, hermoso es corazón. Alguien que tenía un corazón, porque el corazón se devela. Dice la palabra que el corazón alegre, ¿qué? Hermosea el rostro. Si quieres tener un rostro hermoso, que tu corazón permanezca alegre en el gozo del Señor. No hay cosa más terrible que una cara amargada. Así pueda tener atributos que los que tenga, no se ve hermoso jamás. Ese era el testimonio. Entonces, si algo necesitamos en este tiempo, hermanos míos, se llama carácter. Hoy debo aprender también a moverme en el carácter. Cuando tenga que decir no, que sea no. Ahí está el secreto del carácter. Pero ve algo más que tenía de carácter. Para este desafío de la vida, usted requiere carácter. Y ya le he hablado del carácter. Pero hay algo más que requiere, yo se lo dije. ¿Qué será? Diga conmigo, ¿qué será? Claridad. Claridad. ¿Y qué es esto de claridad? Claridad realmente es cómo yo veo las cosas, cómo me veo yo. Es tener una visión. Lo que más problema le causa a la gente, y por lo cual la gente termina a veces muy mal, es porque no tiene claridad de su vida ni de su visión. Y usted lo ve que corre para allá porque todo el mundo corre para allá y se le ve bonito la carrera. Y coge para acá y otra manera de ser. No encuentro en este desarrollo de un hombre que supo enfrentar los desafíos, es que había carácter, pero había claridad. Claridad. David sabía que no se trataba de él. David sabía que se trataba del nombre de su Dios. ¿Sabe que para ese momento las guerras no consistían en batallas de ejércitos? Las guerras para ese tiempo eran los dioses territoriales. Si un pueblo ganaba una guerra, significaba que ese Dios quedaba en alto. Y eso David lo tiene clarísimo. Han venido a provocar al Dios de los escuadrones de Israel. Claridad, hermano. Cuando alguien se mete contigo, cuando alguien viene a desacreditarte, cuando alguien viene a hablar improperios en contra tuya, ten claro una
una cosa para que no incurras en errores. No se están metiendo contigo, se están metiendo con el Dios Todopoderoso, porque eres un hijo del Dios Altísimo y es su nombre. No te metas en guerras que no son tuyas. Si Dios no te manda, no caigas en el juego. Me encantó esta mañana la psicóloga que vino a dirigir la escuela de padres cuando hablaba del bullying o matoneo. Dice cómo comienza la prevención de todas estas cosas. En hogares donde se cultiva el amor, para enseñarle a un hijo que es el ser victorioso, salir airoso de algo, no es responder a la provocación. No es responder a la provocación. Es saber conservar su conducta frente a la situación que sea. Pero eso se habló esta mañana. Yo no tengo que hablar de esto ahora. Me sirve como ejemplo. Claridad. Él sabía lo que estaba pasando allí. Estaban provocando, era al Dios Todopoderoso. Y fíjese algo, y no todo el mundo lo veía así. ¿Cómo lo vio Saúl? ¿Cómo lo vio el pueblo? ¿Usted sabe cómo lo vio? Mire lo que dice el 11 del 17. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Mucho miedo. Y dice el versículo 24, todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Caramba, mucha gente viene Satanás con algún tipo de artimaña y a todo le tienen miedo. Eso se llama no tener claridad del Dios que guarda y protege nuestras vidas. Cuando me amedranto frente a la situación que sea, cuando logra intimidarme la situación que sea, quiere decir que no hay claridad en mi corazón acerca del poder de Dios. Cuando cualquier cosa, hermanos, pretende a mí arrinconarme, yo no tengo claridad. Pero ese no fue el asunto de David. Aceptó el desafío porque tenía claridad. ¿Quién era su Dios? ¿Quién era su Dios? Y esto me parece a mí hermoso allí. Y fíjese que Saúl, nada. Saúl tenía, ¿qué tenía Saúl? Miedo. El pueblo que tenía, miedo igual. Y yo veo entonces allí algo que no voy a pasar por alto para mencionar. El hermano mayor, por cierto, de David, Eliab, cuando ve a David, toda la rabiecita que tenía de su incapacidad y de su miedo se la desquita con el menor. Eso es un síndrome, ¿no? El síndrome de verdad del mayor sobre el menor allí. Es ese mismo síndrome que la gente usa, que alguien más grande le ha hecho algo y se la viene a desquitar con el menos indicado. El que el jefe le dijo de todo y él no puede decirle nada y llega a su casa y se la desquita en su casa. Ese sigue siendo el mismo síndrome. Eliab hace eso y le empieza a decir a David, yo sé que tú eres un morboso, que tú eres un ambicioso, que tú eres... Está en el versículo 28, todo lo que Eliab le dice. Porque dice, al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se enfrentó con ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y qué has dejado aquellas pocas ovejas del desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. Y empieza a insultar al pobre hermano. Pero David tenía claridad. Este pobre David, que tenía tanta claridad, hermanos, que nada lo intimidaba, él no prestaba atención a las palabras necias allí. Y para enfrentar la vida usted tiene que tener claridad. Porque a lo mejor se va a levantar su misma gente y le va a decir lo que usted no es, pero lo que él proyecta en usted. A lo mejor se va a levantar la misma casa para decir una cantidad de cosas que usted no es. Lo importante es que usted tenga siempre claridad lo que Dios piensa de ti. Eso es importante. Y eso no produjo ningún tipo de desánimo en David. Le dijeron todo lo que tenía que decir, pero él sabía para qué estaba allí. Él sabía quién era en Jehová. Él sabía. Y entonces vemos allí que está David con una posición. Y el hecho de desarrollar un carácter muy sencillo, esperando su tiempo, su momento para todo, con humildad, con sencillez, allí con sujeción, con claridad. La tercera implicación que no puede faltar, confianza. Diga conmigo, confianza. Mira, si hay algo que David nunca tuvo, fue
fue un taller de automotivación o de motivación. A lo mejor usted ha asistido a muchos y usted sale de allí con suficientes energías. David venía de una escuela donde todo el mundo pensaba mal de él. El papá, ni hablar. El padre de David, viene el profeta para pedirle allí ungir uno de sus hijos. Y sacó a los grandotes, los altotes, los bonitos, los simpáticos y nada. Y Dios le dice, ese no es, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco. Debe haber alguien más. Y el profeta en obediencia a Dios le dice, ¿tienes otro hijo? Ah, sí. Miren, ni se acordaba que tenía otro hijo. Yo tengo uno por allá que está allá, que cuida las ovejas. Mándalo a traer. Y dice Dios, ese es. Ni su papá pensaba bien de él. Su hermano, ya usted vio lo que pensaba su hermano. El rey tampoco piensa bien de David. No piensa bien porque el rey le dice, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Ya? ¿Qué vas a hacer tú? Porque David, por cierto, no era ningún veterano de la guerra. Usted sabe que era David, un muchachito apenas allí, muchachito. No representaba ningún tipo de nada allí. Entonces termina cerrando con broche de oro y el gigante también lo ve como poca cosa. Cuando el gigante lo ve, dice, ay, ¿qué han hecho conmigo? Gracias, tu fin. Gloria a Dios. Entonces vemos allí, ¿qué implica allí el desarrollar toda esa confianza? Primero, rechazar las voces que lo desanimaban. Allí muchas personas no creyeron en él. Nadie daba nada por él. Nadie abogaba por él. Pero sabes que él pudo rechazar esas voces. No se dejó intimidar. No se dejó, ¿verdad?, allí hacer nada. También hay algo aquí que esa confianza tuvo que desarrollarla, porque implicó también que rechazara las vestiduras ajenas. No te quieras poner los zapatos de otros. O sea, yo no puedo ponerme al nivel de alguien que está allá porque esas son sus vestiduras. Hay unas que son para mi momento y para mi tiempo. Esas son las correctas. Esas son las correctas. No trates nunca de usurpar el lugar de alguien, porque usurparlo significa automáticamente que no es tuyo, porque lo estás tomando a alguien que no te pertenece. Y David no hizo así. Implicó rechazar las armas y las vestiduras de otro. Saúl quería que las usara, y que las usara como para qué, para que ganara la guerra. ¿Y por qué no se las puso él y fue? ¿Cierto? ¿Por qué no se las puso él y fue y peleó? Y le va a David a ofrecerle esas vestiduras. Y David dijo, no, yo no necesito esto. No lo necesito. Yo sé cómo es que yo voy a derrotar esto. El gigante lo ve venir. ¿Y qué actitud la del gigante? Fíjese la actitud del gigante en el versículo 42. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era ¿qué? Apenas un muchacho rubio y hermoso de parecer. ¿Y sabes qué le dice a David? Uy, ¿soy acaso un perro? Lo dice el versículo 43. Yo soy un perro para que vengas contra mí con palos. Y maldijo a David invocando a sus dioses. Lo maldijo. Pero David sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y esto me encanta. En eso radica la confianza. David fue tras él con fe y no con presunción. Fe. Sabía lo que estaba pasando. David no fue allá para que a partir de ese momento reconocieran que él era el ungido de Jehová. Es posible que nadie sabía que había sido ungido para ser rey, sino nada más los de su casa, hasta ese momento, porque el rey no lo podía saber porque después lo mataba. Pero yo les digo algo, él no fue a presumir nada. Él era alguien que tenía claridad para qué estaba allí. Estaban ofendiendo a su Dios, a su Señor. Y fíjese lo que David hace desde el versículo 45. Le dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá, ¿qué es lo que va a saber toda la tierra? Que hay Dios en Israel. Acuérdate que la guerra era de dioses. Que hay Dios en Israel.
Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él lo entregará en sus manos. Mira, hermanos, dice la palabra que David cogió allí su honda y sus piedras y dice que la clavó en la frente del gigante. Y la física dice que de haberlo derrotado David, su cuerpo tendría que irse hacia atrás. Pero ¿hacia dónde se vino el cuerpo? Hacia adelante. ¿Quién mató al gigante? David o Dios. Dios es la confianza, hermano. No hace guerra porque piensa que es tu fuerza. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Si esas implicaciones están en tu vida, carácter, claridad y confianza, no hay gigante que te pueda derrotar. No hay gigante que te pueda vencer. No hay circunstancia que te pueda avasallar. Solo necesitas ser un hombre y una mujer que acepta los desafíos teniendo carácter, claridad y confianza. Realmente muchos dicen que David mató al gigante. David exaltó el nombre de Dios porque el cuerpo se vino hacia adelante y no hacia atrás. Estudiantes de hermenéutica y exégesis, encontrar los detalles. Ahí está. Se fue, dice que se desplomó hacia adelante. Una piedra iba a hacer eso y se iba a seguir el efecto contrario de la física. No. Hermanos amados y queridos, ¿qué te estoy queriendo decir aquí? Que es posible aceptar los desafíos de la vida, por grandes, por tenebrosos que parezcan. Es posible, pero necesitas entonces aceptar y llevar una vida que tenga estas mismas implicaciones, porque es que de esto se trata. Dice la palabra que el pueblo estuvo allí asustado, que el pueblo estuvo amedrentado, pero ahora se levanta un hombre tenido en poco por muchos, que acepta el desafío en el nombre del Señor de derrotar y quitar el obstáculo que está queriendo poner en descrédito y en deshonra el pueblo de Dios. Hay un gigante que está delante de ti, que está queriendo traer deshonra, porque sabe que de prosperar la deshonra quedará mal el Dios que tú dices que amas y que proclamas. Y yo te digo en esta mañana, tinieblas por montones, pero Él es Señor de la tierra, y no hay tinieblas que puedan prevalecer en el nombre poderoso de Jesús. No hay vudú, no hay satanismo, no hay ocultismo que sea más poderoso que el Dios vivo que gobierna sobre cielos y tierra. Esto es lo que Dios habla a tu pueblo. Es posible hacer misiones, es posible vivir, hermanos, a la medida de Dios. Solo se requiere hombres y mujeres que acepten el desafío de vivir a la medida de Dios. Ponte de pie, por favor. Porque